de Veracruz, Jorge Winkler, y también en la existencia de un Estado fallido, rebasado por los índices de inseguridad. Aquí le presentamos a continuación parte de las declaraciones. Hoy es incuestionable de que en Veracruz vivimos en un total vacío de autoridad y que padece un gobierno absurdamente por los problemas para los que no han tenido respuestas. Y en lugar de ponerse a trabajar para cubrir ese vacío, únicamente quieren ampliarlo rompiendo la ley y poniendo un fiscal a modo para que la ineptitud e incapacidad del gobierno quede protegida. Y en respuesta, el senador Ricardo Monreal informó que la fracción de Morena también va a solicitar la desaparición de poderes, pero en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, que son gobernados por el PAN. Actualmente están encabezados justamente por Diego Sinué Rodríguez Vallejo y por Francisco García Cabeza de Vaca. Simultáneamente, en compañía de su bancada, presentaron las dos solicitudes argumentando los altos niveles de inseguridad que se viven en ambos estados, y estas que le presentamos también fueron sus declaraciones al respecto. Aclaro de manera contundente: la solicitud de desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas tiene el aval del grupo parlamentario de Morena, de todos los senadores y senadoras de Morena. En este asunto, el Senado de la República solamente está haciendo eco de la exigencia ciudadana, de la inseguridad pública, de la violencia generalizada, la violación de derechos humanos y las violaciones y ejecuciones extrajudiciales a cargo de escuadrones de la muerte que están ocurriendo en estos estados. Las tres solicitudes, una del PAN y dos de Morena, fueron turnadas a la Comisión de Gobernación del Senado para, en caso de aprobarse posteriormente, votarlas en sesión del Pleno. Por eso, al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado en contra, y el pasado miércoles, durante la conferencia matutina, pidió diálogo a los senadores y también evitar que se utilicen los procedimientos legales como un instrumento de venganza política. Estas también fueron sus declaraciones al respecto. Yo padecí del desafuero. Me desaforaron por cuestiones políticas. Y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley, pero promovido, impulsado por venganza o para descalificar adversarios. Además, no solo se afecta la imagen de los legisladores, se afectan las instituciones, la imagen de las instituciones. Entonces, que se arreglen. Bien, para analizar entonces este polémico tema, nos acompaña aquí en el estudio de Debate Político Alejandra Reynoso. Ella es senadora del PAN por el estado de Guanajuato. Senadora, muchísimas gracias y bienvenida. Al contrario, Max, muchas gracias. Buenas noches. Al contrario, buenas noches. Y también nos acompaña, usted lo conoce muy bien, el doctor José Fernández Santillán. Él es analista político y también profesor investigador del TEC de Monterrey. Doctor, muchas gracias y bienvenido nuevamente. ¿Cómo está? Max, es un placer compartir este espacio contigo y también con la senadora. Al contrario, es un placer tenerlos aquí. Quiero también recalcar que fueron invitados los senadores de Morena para participar en este debate, también para conocer sus puntos de vista. Invitamos a más de 6 y en ningún caso se presentaron. Tuvimos una respuesta acertada, una respuesta positiva. Así que esta mesa, como usted lo sabe muy bien, es una mesa de debate, es una mesa de equidad, es una mesa de diálogo.
y el hecho de no contar con las partes de Morena que también están implicadas en esta situación, en este tema, no es decisión absolutamente nuestra, es decisión directamente de su partido, que se negó rotundamente, mostró esta negativa para no asistir a esta mesa de debate. Entonces tengamos la libertad para analizar de alguna manera todo lo que implica este tema. Empiezo con usted, senadora. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su punto de vista al respecto de esta posibilidad, de esta iniciativa, y cuáles podrían ser las consecuencias inminentes e inmediatas al respecto? Bueno, primero me parece muy desafortunado la forma que se utiliza, porque no hay ni siquiera un análisis objetivo o los argumentos, sino simplemente es: tú me solicitas Veracruz, perfecto, entonces yo te solicito 2, y que incluso si tú ves los documentos entre Guanajuato y Tamaulipas es un copy-paste, nomás fueron cambiando lo que dicen los medios en un estado, lo que dicen los medios en el otro, correcto, pero sin argumentos sólidos. Y es muy desafortunado para la vida institucional del país, porque pareciera que estamos regresando a 1975. La última en desaparición. muchos rubros, ahora ya inclusive en este, ¿no? Incluso en este, ¿no? Donde la ley se utiliza para coercionar, para presionar, para chantajear, porque la última desaparición de poderes de una entidad fue en 1975. Así es correcto. ¿No? Entonces, creo que esto le afecta. Digo, de por sí tenemos tantos problemas en el país, una credibilidad económica, una desconfianza, inseguridad, y todavía le ponemos un conflicto político que afecta a las instituciones de 3 entidades. Sí creo que es muy desafortunado y que no ayuda ni fortalece absolutamente a nadie. Totalmente. Doctor Fernández Santillán, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, primero lamento que los legisladores de Morena no hayan aceptado la invitación, claro, porque estamos en un país democrático y es mejor el diálogo que el silencio. Así camina la democracia. Totalmente. Dicho esto, lo que a mí me parece es que debemos explicarle a las personas que amablemente nos sintonizan lo que es la desaparición de poderes, ¿no? La desaparición de poderes es un mecanismo que incluye la Constitución, pero que es muy vago, y por la misma vaguedad se ha prestado en un 80% más o menos, calculan los especialistas, a que se aplique más por razones políticas que por razones verdaderamente de urgencia. Como son la seguridad, en este caso como uno de los puntos importantes, ¿no? Bueno, la otra cuestión es que comenzó porque en Veracruz el gobernador Cuitláhuac García destituyó o movió de su cargo de una manera ilegal, hay que decirlo, al fiscal Jorge Winkler. Ahora es fiscal, por el momento. Ahora es fiscal y prófugo de la ley, por cierto. Sí, acusado también de diferentes temas de secuestro y otros delitos. Sí, y de vínculos con el narcotráfico, junto con el exgobernador que llegó por el PAN, Miguel Ángel Yunes. Entonces, de ahí el PAN señaló: esto está violando el Estado de Derecho flagrantemente, lo está haciendo el Congreso, que tiene 50 diputados y la mayoría, si juntamos a los aliados de Acción Nacional, el PT y el PS, entonces hacen mayoría. Bueno, esta es la cuestión y se pidió ante el Senado que sucediera esto. Y como respuesta vinieron: pues si ustedes piden la desaparición de poderes en Veracruz, nosotros vamos a pedir, como dice la senadora, en Guanajuato y en Tamaulipas. Ojo, es importante que nuestros televidentes, radioescuchas, sepan que Guanajuato es el estado más panista de toda la República. Así es, gobernado por muchísimas décadas, ¿no? Por ese mismo partido. Así es. Y tiene un gobernador panista que es Diego Sinué Rodríguez, y además tiene mayoría en el Congreso del PAN, tiene 35 diputados, todo el Congreso, y tiene 19 diputados panistas. Entonces, le pegan al corazón del PAN, que es Guanajuato, y también a Tamaulipas, porque en Tamaulipas hay que recordarle al auditorio, Eugenio Hernández
está procesado y creo que detenido, no sé, por vínculos con el crimen organizado, pero los últimos gobernadores en Tamaulipas del PRI han estado en esa situación y el gobernador es panista y Francisco el García Congreso tiene 36 diputados, 36 diputados en total y tiene 22 diputados de Acción Nacional. Entonces, es una lucha política que me parece un juego muy sucio de parte de Morena, porque además, si ya el país está en una efervescencia política, le echa gasolina al fuego y no contribuye a la estabilidad, a la tranquilidad, a la confianza que se necesita para salir de la situación en la que estamos. Totalmente. Hablando de confianza, de democracia, más allá de que sean temas que tal vez no tienen que ver, sí tienen una coyuntura política paralela, senador, y me refiero a la ley Bonilla. Ahí en este caso, los morenistas extienden y se van sobre la ley sobre un periodo de 2 a 5 años, establecen cuando está también fuera de lo reglamentado, y por el otro lado, como bien lo dice el doctor Fernández Santillán, están estableciendo como una ilegalidad parte de lo que se les está pidiendo a cambio de una situación que vemos, por ejemplo, en el estado de Veracruz, concretamente un estado totalmente fallido de derecho. Y es que hay un antecedente, estado, Max, ¿no? O sea, previo a la solicitud a que hayan destituido al fiscal, modificaron la Constitución de Veracruz. Sí. Es decir, ya electo y ya en funciones y con un fiscal electo García. También, realizan una reforma constitucional para establecer que el fiscal se podía remover. Así es. Entonces, es justo la ley Bonilla. Una vez que es electo, reforman para que se pueda extender. Es una ley pre-Bonilla, si se le puede decir así, ¿o no? Pues es casi lo mismo. Porque va paralela. Va paralelo, porque ya está el fiscal electo, ya está el gobernador, ya está el nuevo Congreso, y entonces ya tengo los números, reformo la Constitución para que aplique al que esté en funciones. Pero preparando esta cama política y esperando que, bueno, sucedió en Veracruz. Entonces, ves muchos casos. Ese es el antecedente. Por eso se llega luego, como ya modificaron la Constitución local, entonces ya puedo removerlo bajo la ley, porque ellos hicieron la ley a su modo, y luego nombro a mi funcionaria de Secretaría de Gobierno, donde se rompe también toda independencia, como está establecido, y es el objetivo de las fiscalías, que sean autónomas, independientes, pues no tienen ni autonomía ni independencia, porque nombran de encargada a una directora de la Secretaría. Es decir, son muchos temas donde sí hay una violación constante a la Constitución y que no argumentamos que los medios dicen son las realidades y que eso sí viola y sí está, digamos, vulnerando los poderes establecidos, el legislativo, evidentemente el judicial, y con una instrumentación desde el Ejecutivo. Correcto. Bueno, la cuestión, hay que señalarlo, es que con todo y esos cambios constitucionales en Veracruz, la cuestión es que señala la misma Carta Magna de Veracruz que para destituir al fiscal se necesita que opere el Pleno. Y los que los destituyeron fueron los de la Comisión Permanente. Violaron la Constitución. Y además nombran, como bien dice la senadora, a Verónica Hernández, que es funcionaria de gobierno, a la Fiscalía. Y la Fiscalía entonces va a quedar ahora pues vinculada, dependiente políticamente del gobernador Cuitláhuac García. Un antecedente más. El problema viene de que el propio Miguel Ángel Yunes nombra a Jorge Winkler para fiscal sexenal. Entonces, había ya una tensión política evidente en el Estado, conflicto entre Cuitláhuac García y Jorge Winkler. Y se decían y maldecían uno un día y otro también. Entonces, el conflicto es un conflicto político y se acusa a Jorge Winkler de haber solapado
muchas irregularidades y él viene desde Javier Duarte, ¿no? Entonces, hay problemas y ahora se dice que los crímenes han bajado desde que Jorge Winkler dejó la posición. Como sea, la cuestión es que hay un problema de origen, un problema político. Un dato más para complementar lo que dijo la senadora. Se habla de 1975. Ese desafuero fue a Otoniel Miranda en el estado de Hidalgo, que Manuel Sánchez Vite se le puso ni más ni menos al brinco a Luis Echeverría, y Echeverría dejó nada más que estuviera 27 días Otoniel Miranda porque lo había puesto Sánchez Vite, que le decía Sánchez Vete, ¿no? Y ese fue la última. Pero en México se ha utilizado en muchísimas ocasiones, desgraciadamente, el desafuero o la destitución simple y llana del presidente. Esto es siempre bien importante. En momentos de conflicto político, cuando el PRI era hegemónico, el presidente y el Congreso no tenían que echar mano de la desaparición de poderes, porque simplemente el presidente le decía al gobernador, te vas. Claro. Y adiós, ¿no? Así sucedió también con Echeverría en Sonora, ¿no? Correcto. Es muy importante, considero lo que marca el doctor Fernández Santillán, porque tenemos que hacer siempre un recuento de la historia política de nuestro país, precisamente porque en causa o a causa, si se le puede decir así, de estos errores políticos, por caprichos, pues sí, quien sale finalmente lacerada es la sociedad. Son de los alguna ciudadanos, manera, son las instituciones, así es la democracia. Y de por sí lo que ocupamos es el fortalecer el sistema democrático, la participación ciudadana. Esto desincentiva, ¿no? Porque ante los ciudadanos es un pleito entre partidos, cuando en realidad es una defensa de las instituciones. Y yo como guanajuatense, pues sí me siento, y debo decirlo, agredida con la solicitud que se hace, porque no puede ser, ya no es ojo por ojo, ¿no? Ya son ojos por ojo, ¿no? O sea, 2 por 1. Ojos, dientes, orejas. Porque además tengo los votos, ¿no? O sea, y es una amenaza. Y yo lo he dicho, no es una amenaza para Guanajuato, es una amenaza para el país. Así es. ¿No? Porque hoy le toca a Guanajuato, a Tamaulipas, mañana le puede, o sea, cualquiera esté expuesto ante los números que se tienen en el Senado para poder lograr, ni siquiera se ocupa de una mayoría calificada, con una mayoría relativa suficiente. Totalmente. Tendrá que ver, senadora, doctor, que de alguna manera, por decirlo así, la vaguedad en el lenguaje de la Constitución podría ser aprovechada también para brincarse la ley, los estatutos establecidos para hacer estos cambios. Yo tengo aquí algunos puntos, sobre todo porque algunos analistas, de alguna manera y en general, han señalado que ninguna de estas causas es importante o es indispensable para la separación de poderes y que además ninguna alude a los temas de inseguridad, ¿no? Sí. Revisemos, si les parece bien, no sé, son 5 puntos, revisamos el primero, que quebranten los principios del régimen federal. Pues no. No aplica. Pues sí. Pero abandonen el ejercicio. También es vago. A eso me refiero, es vago. Hay una vaguedad en el lenguaje de cómo está redactado, establecido, y por eso se aprovechan. ¿Cómo se puede interpretar? A ver, otro punto, que abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza, que esté por medio de la causa de fuerza mayor. Bueno, pues eso sería el caso de Morelos. Exactamente. En donde Cuauhtémoc Blanco, se sabe, no está en el Estado o no gobierna, y ahí sí me parece que es importante que haya desaparición de poderes. ¿Por qué? Porque es un Estado que sí está agobiado brutalmente, más que cualquiera de los 3 mencionados, por la delincuencia organizada. ¿Abandonado por un gobernador? Abandonado por un gobernador, y además no hay solo pleito con el crimen organizado, sino adentro del propio equipo. Se sabe en Morelos que quien maneja el Estado es un español que se llama Juan Manuel Sáenz, y que fue el apoderado de Cuauhtémoc Blanco cuando era futbolista. Y el hermano de Cuauhtémoc está ahí, no tiene ningún cargo, pero se mete en todo. No, y está en la nómina, y una nómina altísima. Así es. Entonces, es más, creo que fue Salvador García Soto el que señaló que le habían dicho, si no es, perdón Salvador, y fue un editorial muy comentado, en el que le dicen al presidente, oiga presidente, su equipo de seguridad
aquí están todas las condiciones dadas para desaparecer poderes en Morelos. No hay gobernador, lo ha abandonado, hay un clima de inseguridad, hay pleitos adentro de su gabinete. Lo tenemos que remover, me dice, y dijo López Obrador, sí, pero si removemos a Cuauhtémoc tendríamos que remover también a Cuitláhuac. Entonces no removemos a ninguno, pero hay causas, ¿no? Y más que ninguno, insisto, por esto que ha señalado Max, ausencia de el gobernador, pues en días de oficina anda en los centros. Abandono del ejercicio de funciones, así que para es. eso votó la gente por él. Pues de alguna hace manera. poco andaba en un festejo del América. Sí, en partidos de fútbol. Sí, en partidos de festivales. fútbol, en partidos, en la farándula, pues. Sí, sí. No, y sobre lo que le preguntan y sobre lo que sí responde y sobre lo que se involucra verdaderamente son en temas de fútbol. Sí, es lo que sabe, pues. ¿Para qué lo Bueno, sacaron? incluso una declaración del presidente que dijo, bueno, pues no sabe gobernar, pero es leal, ¿no? Eso es un descaro Pero brutal. es leal al partido, a sus convicciones y a sus políticas, quiero pensar, porque Claro. leal a los ciudadanos que votaron por él y Sí, además de manera... A la responsabilidad, ¿no? así creo. es. Eso se llama patrimonialismo. Ujú. Es leal a mí, no al pueblo. El Así es. patrimonialismo es confundir los bienes públicos con los bienes privados. Y entonces lo que estamos sufriendo en México es un caudillismo. Exactamente. Entonces, senadora, dentro de los términos de democracia y en donde el pueblo establece por medio de una votación al gobernador en turno, porque es establecer el poder a partir de lo que representa y significa el significado de la palabra poder, pero más allá del significado, lo que representa. Es lo último que se está haciendo en estos estados de alguna manera. Hay una lucha de poder en que van de por medio el Estado en cuestión y los ciudadanos, ¿no? Entonces se está jugando con ellos en el dominó o en el ajedrez del poder entre los partidos políticos y en las jugadas que el presidente quiere hacer. Sí, porque además yo les decía, oigan, nos invitaron a la fiesta o nos embarraron del pastel de la fiesta que ni siquiera estábamos invitados, ¿no? Porque de repente, algo que también yo lo he dicho, a ver, el PAN lo anunció una semana antes. A ver, está pasando esto. Vamos a solicitar, y se dijo una semana antes, no sorprendió absolutamente a nadie. De repente yo me entero el lunes, 11 de la noche, pues que hay un documento que está circulando y que aparece registrado en la Gaceta Parlamentaria para la desaparición de poderes en Guanajuato. ¿En qué momento? ¿Cómo fue? Ah, sí, eso fue lo que ustedes dijeron. Porque fue que no lo habían leído y lo pasaron al pleno a votación. O sea, se manda, se circula sin firmas. Yo todavía el martes en la mañana reviso la Gaceta, no aparecía el documento, solamente registrado el tema. Y, a ver, denme el documento, ¿quién está firmando, quién está pidiendo? Como hasta las 12 del día apareció un documento con firmas, ya con todos los senadores del PAN. Y yo honestamente ni siquiera había revisado el de Tamaulipas, yo me enfoqué en mi estado, pero hasta hoy que revisé el de Tamaulipas dije, pues es lo mismo, o sea... Copy-paste. Exacto, porque además ni siquiera son argumentos. ¿Qué son los documentos que tiene aquí, senadora? Sí, es el de el estado de Guanajuato, y donde tú puedes ver, y todo se refiere a que en los medios de comunicación se da cuenta, en tal periódico salió tal día, se lee en el portal de noticias, luego el 28 en otro medio de comunicación, en el Universal salió tal cosa, en otro medio electrónico, en un medio informativo. Cada párrafo es una nota del periódico. No se puede, no se puede legislar con base... Pero esto es una... Ese es el documento. ¿Esto es una irresponsabilidad política? Es una pregunta. Absolutamente, porque así no se legisla. O sea, hay un ámbito que es el ámbito de la opinión pública, Claro. pero es diferente de la opinión publicada, ¿no? La opinión pública la formamos los ciudadanos. Totalmente. Entonces, la opinión publicada es aliada de la opinión de los ciudadanos cuando es buena prensa. Pero también hay una prensa amañada, que no es el caso de El Heraldo, obviamente, en la que y todos saben a quién me refiero y a quiénes me refiero, son los voceros oficiales. Entonces,
se puede usar, es un arma de dos filos. ¿A Totalmente. quiénes se están citando? Y no se puede gobernar desde citas periodísticas. La estructura legislativa tiene formatos mucho más rígidos, mucho más estructurados, que obedecen a la lógica jurídica y no a la lógica política. Completamente, insisto y subrayo que el objetivo y la primicia de una mesa como esta de análisis político es tener a todas las partes, no para increpar, no para acusar, sino para argumentar con base en temas sólidos, justamente lo que se está estableciendo, pero siempre con base en la ley, en la Constitución. Exacto, a ver, yo creo que además es muy grave que justo en la Cámara Alta, donde debiéramos ser los primeros en observar la ley y en respetarla. Y poner el ejemplo. Y poner el ejemplo, se esté jugando con la propia ley, ¿no? Entonces, sí es una agresión a la democracia, a la participación, a los ciudadanos, porque entonces lo que eligieron es como si no hubiera... Y a los estados, porque rompe el pacto federal. A todas las entidades, ¿no? Así es. Si les parece, doctor senadora, vamos a hacer una pausa. La primera de este espacio, de esta mesa de debate. Estamos platicando acerca de la desaparición de poderes, de esta postura, de esta petición que existe para separar de sus cargos en 3 estados, el de Veracruz, a Cuitláhuac García, y también en los estados que es gobernado por el PAN, por Morena, y también de los estados gobernados por el PAN, que son Tamaulipas en este caso, y Guanajuato. Vamos a seguir platicando de este tema en un momento en esta mesa de análisis político. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Análisis Político por el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de un tema muy polémico, la desaparición de poderes en 3 estados. Primero se solicitó la desaparición de poderes en el estado de Veracruz, que está gobernado por Cuitláhuac García, y en contraparte los mismos morenistas, la bancada de Morena, solicitaron también el mismo proceso en los estados de Tamaulipas y en el estado de Guanajuato. Vamos a escuchar, si les parece, senadora, doctor, también las palabras de Mauricio Curi, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, que también tiene una postura y un punto de vista al respecto sobre este tema. Vamos a escucharlo y analizamos al regreso sus palabras. Nosotros siempre vamos a estar del lado correcto. Y el lado correcto es levantar la mano con lo que pasó en Veracruz, que es muy diferente a lo que están acusando, lo que pasó en Guanajuato, lo que está pasando en Guanajuato y Tamaulipas. En lo que pasó en Veracruz es un tema de constitución, es un tema jurídico. Y lo que está pasando en Guanajuato y Tamaulipas es un tema mediático. Por supuesto que lo que yo mando a llamar a mis compañeros y de todos los partidos es a la seriedad y poder ver, anteponer la causa, anteponer a México ante cualquier cuestión partidista o cualquier ambición personal. Pues ya lo dijo, es un tema mediático, o sea, es un tema constitucional y jurídico lo que está sucediendo en Veracruz, lógicamente, por lo que... Mediático quiere decir propagandístico. Totalmente, que eso es lo que está aludiendo en la otra parte, en la respuesta sobre la destitución de poderes en los estados de Tamaulipas y de Guanajuato. Es decir, es un quid pro quo, o sea, tú me das y yo te doy. Tú me pero quitas en negativo, y yo te quito. Claro, así es, claro. en negativo, ¿no? Porque las negociaciones políticas se hacen en positivo, constructivamente. Ahora, me quedé con un punto que decían, la desaparición de poderes siempre ha sido negativa, a veces, porque históricamente en Jalisco, por ejemplo, cuando se dio la cristiada, tuvieron que desaparecer poderes. El gobernador era Guadalupe Zuno, suegro de Luis Echeverría, y llegó en su lugar don Silvano Barba González. ¿Para qué? Porque ahí sí había un estado de guerra. Entonces Silvano Barba González llegó a apaciguar al estado. Fue el gobernador muy joven que logró apaciguar el estado. Eso se justificaba. 1. 2. Lázaro Cárdenas fue un presidente que tuvo que usar frecuentemente la figura de la desaparición de poderes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gobernadores eran callistas. Entonces Calles venía del maximato y de controlar a 3 presidentes: Abelardo Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio y Emilio Portes Gil. Entonces quería mangonear a Cárdenas y Cárdenas le dijo: sí,
los primeros años, pero después poco a poco, en el 34, fue quitando a los funcionarios callistas a nivel federal, pero muchos gobernadores eran callistas y entonces políticamente pues fue utilizando la figura de desaparición de poderes. ¿No? Jurídicamente estaba mal, pero políticamente era necesario porque si no iba a seguir el caudillismo, y Cárdenas fue el que construyó el Estado Nacional y le dio a la figura presidencial la dignidad que poco a poco se fue perdiendo. Entonces, no siempre ha sido inútil la desaparición de poderes, nada más que, insisto, una vez más. Un régimen diferente. Con regímenes diferentes. Ahora que no sabemos para dónde vamos, esto es una mala señal. ¿Por qué? Porque estábamos fuera de micrófonos diciendo que Carlos Ursúa y Germán Martínez coincidieron en que se gobierna por ocurrencias, que se gobierna muy centralizadamente en algunas cosas y en otras se deja a la buena de Dios. Entonces, una de las cosas que también vale la pena recordar aquí es que Andrés Manuel López Obrador ha ofendido al federalismo cuando pone a los superdelegados, ¿no? Entonces, los superdelegados son personajes que llegan a los estados por encima de los gobernadores, ellos manejan el dinero, el presupuesto y doblegan, obviamente, a los gobernadores. Bueno, un caso verdaderamente caricaturesco es el del Estado de México, en donde ganó por 3 puntos, pero ganó Alfredo del Mazo, ¿no? Y le puso como superdelegada a la que perdió de Morena, a Delfina Gómez. Lo mismo fue en Jalisco, y que luego también ya había corrupción ahí con los contratos que se otorgaron. Fue como la práctica o sea, en los candidatos que estuvieron en la contienda pierden, entonces son superdelegados. Sí, los candidatos de Morena, claro, los pone y son ahora supergobernadores. Entonces, a ver, vamos a plantear el panorama como está. Morena es un partido nuevo y tiene muchas dificultades ahorita para la sustitución, no saben cómo hacerle, entonces la gente está diciendo no está hecha para ellos. No está hecha para ellos, o se hacen bolas cuando hay que respetar los estatutos. Ellos mismos no respetan lo que ellos mismos acordaron. Entonces, bueno, la cuestión es que el año pasado ganaron la presidencia y todo el mundo se quedó en esas, ganaron la presidencia, pero también ganaron 19 de las 32 legislaturas que hay en el país. Entonces, eso es muy importante porque para cambiar la Constitución se necesita la aprobación de la Cámara de Diputados, la aprobación de la Cámara de Senadores, pero también el constituyente permanente está formado por 32 legislaturas. Teniendo mayoría de legislaturas, o sea, la mitad de 32 son 16, con 17 ya cambias la Constitución. Sí, eso es muy importante. ¿Tienen esa posibilidad? Muy importante, pero también muy delicado, sobre todo tomando en cuenta las bases por las que están generando estos procesos, porque si hablamos de procesos, un proceso electoral en el que formamos todos los ciudadanos, está siendo, pues no respetado, está siendo lacerado, porque al final de cuentas lo que nosotros digamos en una elección, exactamente, y que además fue contundente, ¿eh? O sea, debo decirte que el año pasado, en el 18, justo Guanajuato fue el único estado donde no ganó López Obrador, donde no ganó ningún distrito local, donde no ganó ningún distrito federal, donde no ganó las mayorías del Senado y evidentemente ni la gubernatura ni la votación presidencial, ¿no? Ni la legislatura local. No. Entonces, por eso decía yo que Guanajuato es un estado muy panista. Le pegó al corazón, que además lo decía el gobernador, ¿no? A ver, quien no conoce la historia, pues no sabe cómo somos los ciudadanos guanajuatenses por defender la democracia, por defender nuestros derechos, por defender la soberanía, y no solamente en este caso, podemos remontarnos a la historia, ¿no? Y cuando ha habido
un intento de golpe de Estado porque es de su... Contra Guanajuato. Contra Guanajuato, Guanajuato saca la cara y se levanta, ¿no? Bueno, ahí está una historia muy interesante. Fox ganó la elección y con Salinas lo removieron, ni siquiera le reconocieron el triunfo, le hicieron un fraude electoral 91. A Fox y metieron a Fausto Zapata. Y entonces, Guanajuato se levantó. Entonces dijeron, bueno, una decisión salomónica, va para allá Gonzalo Martínez Corbalá, ¿no? Y entonces así se hizo la cosa. Fox se retiró porque había sido víctima de la concertación. Y después el que llamó al PAN a Fox fue Felipe Calderón, hay que reconocerlo. Y le dijo, el PAN necesita un candidato como tú y tú necesitas a un partido como nosotros. Y Calderón fue el que impulsó a Fox. Pero comenzó en Guanajuato, Fox es guanajuatense. Primero fue 91, primer contienda, luego 95 gana la gubernatura, luego ya en el 2000 gana la presidencia, pero vaya, y eso, digamos, es en la historia moderna. Si nos remontamos, pues han habido luchas por defender la democracia, el voto y la soberanía en Guanajuato. Bueno, en San Luis Potosí también, que es estado vecino, ¿no? La lucha que dio el doctor Nava, ¿no? Claro. Y que también ahí fue una confrontación enorme. Creo que ahí fue, me estoy equivocando, fue donde mandaron a Martínez Corbalá y quitaron a Fausto Carlos Zapata. Medina, Carlos Medina fue el que finalmente se quedó en lugar de Fox. Perdón, me equivoqué. Fue Martínez Corbalá el que se quedó en San Luis Potosí gracias a la lucha que dio el doctor Nava. Es decir, la zona del Bajío y los estados cercanos han sido foco de democratización, han aportado a las luchas democráticas. Entonces, cuidado, están tocando un punto muy sensible de la política nacional. En cualquier momento esto puede derivar en un conflicto de mayor escala. A ver, vamos a analizar y puntualmente y sobre todo con sus medidas cautelas estos focos rojos, porque cuando está empezando por un estado, por el segundo, si es que llega a existir la posibilidad de llegar a la presidencia, estamos hablando de los primeros procesos en los que se establece una dictadura en un país. Es una pregunta que pongo al aire, si es fuerte, pero ¿cómo se empieza un proceso para que...? Yo creo que son focos rojos y son alertas, porque no solamente es este tema, podemos remontarnos y abríamos el programa con referencias a la ley Bonilla, que es cómo utilizo mis mayorías para hacer la ley conforme yo quiera y perpetuarme el tiempo que yo quiera. ¿Cómo se le dice a eso entonces? Entonces, son alertas, pero a ver, uno fue aquí, otro en Veracruz, ¿cómo modificó la ley? Bueno, y si quieres vamos a Chiapas, ¿no? ¿Cómo modificaron la Constitución para que existiera la figura del candidato, del gobernador sustituto, en lo que el senador se regresa de gobernador, luego ya... Así es. Sí, modificando la Constitución de acuerdo a las necesidades que se tienen. Y si nos vamos revisando, esto evidentemente son focos rojos, ¿no? Aguas porque son señales de que ahorita puede ser en una entidad, pero no sabemos lo que pueda suceder el día de mañana. Hoy mismo en Perú el presidente declaró la disolución del Poder Legislativo. Sí. ¿No? Por falta de confianza. En el primer año, ¿qué estamos esperando? ¿Qué nos espera de los siguientes 5 años? A ver, hiciste una pregunta fuerte y hay que tener una respuesta profunda y clara. Perdón por autocitarme. Sobre esto escribí un libro de reciente circulación que se llama Populismo, Democracia y Globalización. Entonces, lo que allí estudié son las constantes del populismo. Y lo que todos los analistas dicen al respecto, analistas norteamericanos, europeos y latinoamericanos, es que estamos viviendo una ola de populismos a gran escala por el desencanto de las personas con los partidos políticos,
con la clase política y con el establishment. Y sobre todo porque el neoliberalismo, aparte de lo que pueda decir López Obrador aparte sobre de él, su neoliberalismo, de su neoliberalismo claro. y sus acomodos mentales, Sí, claro. dejó a una masa fuera de los beneficios del desarrollo. Entonces los populistas hicieron leva, o sea, aprovecharon a esa gente descontenta, no solamente sectores pobres, sino sectores de la clase media muy golpeados, para levantar el populismo, ¿no? Uno ya estaba en América Latina, como lo dice Nadia Urbinate de la Universidad de Princeton, que América Latina siempre había sido tierra de populismos, pero lo que pasó con el Brexit el 23 de junio de 2016 puso la alerta a todo el mundo. Y luego, a continuación, lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, otro populista, y lo que hacen los populismos, ojo, es ante todo poner el poder personal sobre la ley, ¿no? Vayan viendo. Y la otra cuestión es que hay una relación directa entre el líder y la masa. ¿Qué es lo que sucedió también en Brasil con Jair Bolsonaro, no? Sí, con Jair Bolsonaro, sí, es exactamente. Lo mismo, es un ejercicio de y populismo. con Chávez. Y con Maduro después. Maduro tiene menos carisma, la gente ya se le volteó y nada más está ahí por las armas y las drogas. Pero esto se fue extendiendo a Rusia. El gran jefe del populismo internacional es Vladimir Putin, ¿no? Entonces, hay una internacional populista, claro que la hay y se están ayudando entre ellos. Y puede llegar a... Ya tocó tierra en México. Pero a ver, doctor, ¿por qué dentro de estos parámetros y definiciones del populismo en China no pasa con Xi Jinping? No sucede, sino que es todo lo contrario. Porque es una diferencia entre populismo y comunismo, ¿no? El comunismo es totalitario. El populismo hace uso de los esquemas democráticos, pero no los estrangula completamente, sino las acomoda a su manera. ¿Pero China considera que fue populista durante todo un proceso antes de Xi Jinping? ¿O no, nunca? no. La revolución china de 1949, ganada por Mao y el Partido Comunista, fue desde un principio directamente marxista-leninista, sin visos de populismo. En todo caso, el populismo era anterior, de Sun Yat-sen, ¿no? Con la Kuomintang. Pero no es en el caso otro. Castro no es populista, es un comunista, pero es amigo de los populistas porque le conviene. Hermanaron a Cuba con Venezuela, con Bolivia, con Evo Morales, con Nicaragua, que es Daniel Ortega, en su momento con Correa, Rafael Correa en Ecuador y con Cristina Kirchner y Néstor Kirchner en Argentina. ¿No? Entonces, ¿qué es el populismo? Es la distorsión de la democracia y además una cosa importante, los líderes populistas tienden a perpetuarse en el poder y lanzan señales como esta de la ley Bonilla o lanzan señales de que la ley la puedo obedecer o no obedecer según mi criterio. Porque el poder lo centran en una persona, no en las instituciones, no en la ley ni en el Estado de Derecho. Por eso yo en el caudillo. Él mismo dijo que si hay que preferir entre la justicia y la ley, prefiero la justicia. ¿Y quién dice que es la justicia? Entonces ahí a lo que está poniendo en riesgo y en jaque, o realmente no le importa, es el Estado de Derecho. La democracia es el gobierno de las leyes. Hay que defender a las instituciones y las leyes, y estamos sufriendo un proceso de desinstitucionalización. El viernes pasado saqué un artículo que se llama Estado débil, presidente fuerte, porque estamos viviendo un proceso de desinstitucionalización mayor que el que ya hicieron o llevaron a cabo los neoliberales,
y ahora hay más despidos, más recortes, la ciencia y la tecnología está verdaderamente por los suelos y en cambio el presidente es muy fuerte. Entonces, el presidencialismo mexicano fue creciendo conforme se fue institucionalizando el Estado. Pero ¿no considera que esa es una estrategia perfectamente bien planeada desde el principio? Hacer justamente este Estado de... Sí, claro. El personaje de Andrés Manuel López Obrador es sumamente fuerte y es un personaje perfectamente bien Es la diseñado y desarrollado. Esa estrategia es la estrategia, no es casualidad. Esa es la estrategia ni es, de él y de Morena, desinstitucionalizar, y esta es parte de lo que estamos hablando de los desaparición de poderes. Es una estrategia para desinstitucionalizar el federalismo. Y lo vemos en diferentes decisiones, donde pues ahora un memorándum que le instruye a funcionarios, le instruye a través de un memorándum violar la ley de presupuesto, la ley o los reglamentos. La ley de salud. O la otra. Yo lo tengo tan presente porque cuando recibe a los embajadores y para aceptar las cartas, recibir las cartas credenciales, la ley de uso del escudo establece que debe de usar cuando recibe credenciales la banda presidencial. Y cuando le preguntan, ya cambiaron los protocolos. O sea, no existe la ley, él establece los protocolos, él emite los memorándums conforme quiere el caudillo que se aplique, ¿no? Totalmente. Y dentro de los actores políticos, si permiten, senadora, pues, y sobre todo también sobre establecer un documento, si se le puede decir oficial, pues esto es más allá de una postura y tomando en cuenta a quienes hacen o quienes redactan pues estas posturas, pues esto lo hace pues un badulaque, como estábamos hablando en algún momento, o sea, un pasante. No es que no estoy desacreditando un pasante de preparatoria, pero... No, porque para chantajear solo ocupo números, no inteligencia, números. Esto es una especie de memorándum también, ¿Sí? Podemos considerar también más o menos, sí, es una recopilación de notas. ¿Qué es? O sea, sí, esto es un trabajo que inclusive en un examen bimestral de preparatoria sería impresentable, ¿no? Así es, lo reprobarían al pasante que presente no pasa por plagio. Por plagio. De primer semestre de Derecho. Son errores jurídicos, o sea, alguien especialista en Derecho parlamentario diría, ese documento es improcedente simplemente porque no reúne los requisitos mínimos para ser presentado, ya no dijéramos ante el Pleno, sino siquiera en comisiones. Pero ¿quién lo revisa? ¿Quién establece estas eso? Estas 2 hojas son los argumentos. Sí. Solo. Es esto. Ya esto es el fundamento jurídico, y los resolutivos. Pero y es todo lo que hay. Y que lo estábamos para revisando. desaparecer poderes en una entidad. Y lo estábamos revisando en el corte. Justamente yo leía eso y decía, bueno, eso me parece delicadísimo. Yo no lo puedo creer. O sea, ni como periodista, ni como ciudadano, y bueno, como actor político, quienes forman parte también de un partido que expone una posición a partir de esto, pues es inaceptable, o debería de ser inaceptable. Es preocupante. No, pero la cuestión es esa, que es inaceptable, es absurdo, pero entra en la lógica populista de hacer menos a las instituciones, de hacer menos a la ley y de decir, aquí se hace lo que yo digo. Esa es la lógica del populismo. Para ir cerrando, senadora, doctor, ¿creen que las solicitudes para la desaparición de los poderes en estos estados trasciendan o se vayan a quedar en la congeladora? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de estas posturas, senadora? A ver, aquí hay algo interesante, porque la ley establece un procedimiento y por eso también es el desconocimiento de la ley en cómo debe aplicarse. Una vez la ley establece, los diputados o los senadores pueden solicitar la desaparición de poderes, dependiendo de la Cámara. Y luego establece, si el Senado lo considera procedente, y para considerarlo procedente tiene que haber una investigación, ¿no? Un análisis serio, y a través de quién se da quién es el Senado, quién representa la autoridad del Senado, la mesa directiva. ¿Y la mesa directiva está presidida por quién? Por Morena. Porque además dice, si lo considera procedente, entonces lo turnará a la Comisión de Gobernación para su dictamen en los siguientes 5 días. Pero adelantémonos, ¿consideran que lo va a tomar como procedente, tomando en cuenta? No. Pues no. No, a ver, no tienen los argumentos, a ver si lo aprueban, pues esto en la Corte se cae muy fácil,
Mañana se vence el plazo, mañana está convocada la Comisión de Gobernación a las 11 de la mañana, pues estamos a la expectativa para ver qué sucede a las 11 de la mañana, porque sí nos parece que se sienta un precedente muy grave en todos los sentidos, de forma y de fondo. Sí. Doctor. A ver, yo creo que no va a proceder, no hay loco que coma lumbre, ¿no? Entonces, se meterían en un berenjenal terrible. Entonces, mi preocupación es que esto es una cortina de humo, Claro. mientras que Guanajuato sigue padeciendo el embate del crimen organizado, Tamaulipas sigue padeciendo el embate del crimen organizado, los han dejado solos literalmente, muchos poblados dicen nos han dejado solos, Sí, claro. ¿no? No hay policía municipal, no hay policía estatal. Las que están, los elementos, los pocos elementos están coludidos. En algunos municipios. Y bueno, los federales están desaparecidos, sabemos precisamente. Los federales que iban a cuidar a la población del crimen organizado están los que tenían la formación en la Guardia Nacional. Nacional. No, en algún momento, porque también hay un grupo nutrido importante de elementos de la Policía Federal que no se quisieron incorporar a la Guardia Nacional y que los vemos manifestándose todavía por otro este conflicto. Y que fueron años de formación, fueron años de estarlos formando para desarrollo de estrategias. Y quienes sí están en procesos o en situaciones de migración, cuidando la frontera del sur en otras tareas. Sí. Entonces, un Estado de Derecho fallido totalmente. Vamos a Veracruz. Pobre Estado. O sea, les tocó Javier Duarte, les tocó Miguel Ángel Yunes. Y ahora Cuitláhuac García no sabe gobernar, es la verdad. Y yo añadiría, insistiría, pongan atención en Morelos, porque ahí sí hay ingobernabilidad simplemente porque el gobernador no existe. Y no existe una figura, está gobernado por un representante de futbolistas que no tiene una carrera política. Está de cabeza Morelos y está haciendo... Bueno, les cuento una anécdota rapidísimo. Una señora que yo conozco que tenía una casa que le costó mucho trabajo, muy bonita, muy grande, la pagó hace 45 años. De repente llega un tipo bien vestido y le dice, señora, usted tiene que pagar, pero si ya pagué todo. Sí, pero va a tener que pagar derecho de piso. ¿Y cuánto es? 25,000 pesos. Agarró inmediatamente cuando se fue el tipo todas sus cosas y para el Distrito Federal. Están cobrando derecho de piso a los particulares. De tu ya propiedad. No un negocio, no, de tu propiedad, de tu propiedad. patrimonio. Sí, así de grave. O sea, va avanzando el crimen organizado. 13 municipios están tomados desvergonzadamente por el crimen organizado en Morelos. Entonces, con esto quiero terminar. Es una anécdota terrible, escalofriante, es un grano de arena, pero muy representativo de lo que está sucediendo en Morelos. Quiero terminar con lo siguiente. Si ustedes se fijan, Andrés Manuel López Obrador nunca habla del ciudadano, habla del pueblo. El pueblo manda, el pueblo manda. Porque el sujeto del populismo es el pueblo, no es el ciudadano, porque el pueblo es manipulable y hasta que no se dé cuenta de que todo esto es un cuento, van a seguir adormilados, manipulados, etcétera. Pero el ciudadano es el sujeto de la democracia, porque el ciudadano parte del principio del ciudadano democrático que es capaz de razonar con su propia cabeza y distinguir, y ese es el asunto, buscar la verdad, porque el populismo se basa en la mentira. Es una gran reflexión y con esa nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, senadora Alejandra Reynoso. Gracias por su presencia en esta mesa. Muchas gracias. Un verdadero placer y un privilegio, doctor Fernández Santillán, hombre, encantado, que tenga senadora. siempre la disposición de compartir con nosotros y analizar estos conceptos que son sumamente importantes para la democracia y el Estado de Derecho de nuestro país. Encantado. Muchas gracias, sobre todo también ustedes por habernos visto y escuchado. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche en otra mesa de análisis político. Soy Maximiliano Espejel y hasta la próxima.